Sistemas LTI como filtros selectivos en frecuencia. Un filtro es un tipo de sistema que permite que bloquea señales según ciertos atributos. En el contexto de señales, los sistemas LTI actúan como filtros que discriminan frecuencias y están definidos por su respuesta en frecuencia, que se denomina como H en función de omega. La posición de los polos y los ceros en la función de transferencia permite diseñar la respuesta en frecuencia que nosotros deseemos, actuando como una función de ponderación o moldeado espectral, donde la salida Y en función de un ángulo omega va a ser igual a la respuesta en frecuencia H en función de omega y multiplicado por la entrada X en función de omega. Filtros ideales. Se conoce como un filtro ideal a un sistema LTI con respuesta en frecuencia que es H en función de omega y que puede tomar uno de dos valores distintos. Un primer valor, que es C, que es una ganancia, multiplicado por E elevado a menos J por el ángulo omega por n sub 0. Esto para todo omega que esté dentro de un determinado rango, que está definido por un límite inferior, omega sub 1, y un límite superior, omega sub 2. Es decir, cuando nuestro valor de omega es mayor a omega sub 1 y es menor a omega sub 2, toma esta forma de expresión. Y en caso contrario, es decir, cuando nuestro ángulo omega es menor o es igual al límite inferior, omega sub 1, o es mayor o es igual al límite superior, omega sub 2, va a tomar una amplitud igual a 0. Es decir, nuestra respuesta en frecuencia va a tener una ganancia constante C en la banda de paso y una ganancia de 0 en la banda eliminada. Tipos de filtros ideales. A continuación vamos a presentar todos los tipos de filtros que nos podemos encontrar, donde lo que estamos haciendo es graficar la magnitud de la respuesta de frecuencia, es decir, la amplitud, en función del ángulo omega. Y vamos a comenzar describiendo lo que es el filtro pasabajas. Este se caracteriza por tener una frecuencia de corte denominada como B en la siguiente gráfica. Y su funcionamiento es el siguiente. Todas las señales que tengan una frecuencia de corte menores a la frecuencia de corte B se mantienen con una ganancia C, es decir, existen. Y todas las señales que tengan una frecuencia mayor a la frecuencia de corte B se atenúan hasta hacerse igual a 0. El siguiente tipo de filtro que tenemos es el filtro pasaltas, que al igual que el filtro pasabajas se caracteriza por tener una frecuencia de corte que en la siguiente gráfica está expresado como omega sub C, y su funcionamiento es el siguiente. Todas las señales que tengan una frecuencia menores a la frecuencia de corte omega sub C se atenúan hasta hacerse igual a 0, y todas las señales que tengan una frecuencia mayores a la frecuencia de corte omega sub C se mantienen con una ganancia constante. El siguiente tipo de filtro que tenemos es el filtro pasabandas. Este se caracteriza por tener una omega sub 0 y un determinado ancho de banda, y además una frecuencia de corte inferior y una frecuencia de corte superior. Su funcionamiento es el siguiente. Todas las señales que tengan una frecuencia menores a la frecuencia de corte inferior van a ser atenuadas hasta hacerse igual a 0. Todas las señales que tengan una frecuencia que esté dentro del rango entre el límite inferior y el límite superior se van a mantener con una ganancia constante C. Y todas las señales que tengan una frecuencia mayor a la frecuencia de corte superior van a atenuarse hasta hacerse igual a 0. El siguiente tipo de filtro que tenemos es el filtro supresor de banda, que es el caso contrario al filtro pasabandas, donde, al igual que el filtro pasabandas, tenemos una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior y un determinado ancho de banda. Su funcionamiento es el siguiente. Todas las señales que tengan una frecuencia menores a la frecuencia de corte inferior se mantienen con una ganancia constante C. Y todas las señales que estén dentro del rango entre el límite inferior y el límite superior se atenúan hasta hacerse igual a 0. Y las señales que tengan una frecuencia mayores al límite superior se mantienen con su ganancia constante C, que por lo general suele ser igual a 1. Y finalmente tenemos el filtro paso todos, que deja pasar con una determinada ganancia C, que por lo general puede ser igual a 1, a todo el espectro de frecuencias. La respuesta de fase lineal permite que las señales de entrada con componentes frecuenciales confinadas dentro del intervalo omega que pertenezca al límite inferior omega sub 1 y al límite superior omega sub 2 sean simplemente escaladas y trasladadas en el tiempo. Pues recordemos que teníamos la siguiente expresión, donde la salida Y en función de omega era igual a la respuesta en frecuencia H en función de omega multiplicado por la entrada X en función de omega. Y como dijimos que la respuesta en frecuencia H se puede representar de la siguiente manera, donde tenemos una
constante C multiplicado por E elevado a menos J por omega por N sub 0, donde C toma un valor de 0 para los valores donde se elimina, se está dentro de la banda, fuera de la banda de paso, y toma un valor constante dentro de la banda de paso. Realizando lo que es la transformada, podemos hallar nuestra función y en función de n, ya dentro del dominio del tiempo, que va a ser igual a la constante c multiplicado por x evaluado en n menos n sub 0, es decir, tiene un determinado retardo n sub 0. Este retardo no es considerado como una distorsión grave de la señal y es usualmente tolerado. De la misma manera, el escalado de amplitud es usualmente tolerado y está representado en este caso como la ganancia C. En estos filtros la derivada de la fase tiene unidades de retardo y se representa de la siguiente manera. Tenemos un ángulo θ en función de omega que es igual a la fase de nuestra respuesta en frecuencia, h en función de omega. Y la derivada de θ en función de omega respecto de omega multiplicado por menos 1 se denomina como tau sub g en función de omega y se le denomina como el retardo de envolvente o retardo de grupo del filtro. En el caso de filtros ideales, puesto que nuestro ángulo θ en función de omega es igual a menos omega multiplicado por n sub 0, entonces nuestra derivada tau sub g en función de omega va a ser igual a n sub 0 y este va a ser un número constante. En general, nuestra derivada tau sub g en función de omega indica el retardo temporal que experimenta la componente de frecuencia cuando pasa a través del sistema. Entonces, en los filtros ideales, todas las componentes se retrasan. El filtro pasa altos y el filtro pasa bajos. Cuando nosotros queremos diseñar filtros digitales, nos encontramos que los filtros ideales no pueden ser realizables. Por ejemplo, la respuesta impulsional del filtro pasabajos es la siguiente: h en función de n va a ser igual al seno de nuestra frecuencia omega sub c multiplicado por pi por n dividido entre pi por n. Esto para todo n entre menos infinito y más infinito, donde si analizamos esta expresión podemos determinar que es anticausal, infinita y no es absolutamente sumable. Por lo tanto, este sistema es inestable. Algunos filtros digitales básicos pueden diseñarse colocando polos y ceros en el plano z, cerca de la circunferencia unitaria, de tal manera que se obtenga la forma de la respuesta en magnitud deseada, donde los polos deben estar en el interior de la circunferencia unitaria y hay polos o ceros complejos que deben presentarse entonces en pares conjugados. En el diseño de filtros pasabajos específicamente, los polos deben situarse cerca de los puntos de la circunferencia unitaria, correspondientes a las bajas frecuencias, es decir, de omegas igual a 0. Y los ceros deben situarse cerca de los puntos de la circunferencia unitaria correspondientes a las altas frecuencias, es decir, cerca de omega igual a pi. Y el caso contrario para los filtros pasaltos. A continuación vamos a realizar un ejemplo que he sacado del libro de la asignatura, que nos pide lo siguiente: diseñe un filtro pasabajos con una magnitud de la respuesta en frecuencia h cuando está evaluada en 0 es igual a 1 y un único polo en P1 igual a 0.9 y nos da un segundo enunciado de un polo y un 0 P1 igual a 0.9 y un 0 Z1 igual a menos 1, donde vamos a comenzar realizando primeramente el primer enunciado, donde tenemos únicamente un polo P1 igual a 0.9. Y recordando que en general un sistema LTI tiene la siguiente forma, donde la respuesta en frecuencia h en función de z va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta m de un coeficiente b sub k multiplicado por z a la menos k y dividido entre 1 más la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de un coeficiente a sub k multiplicado por z elevado a la menos k. Y realizando operaciones algebraicas, esta función se puede expresar de la siguiente manera: un filtro de primer orden sin ceros va a tener la siguiente función de transferencia: h1 en función de z va a ser igual a una constante b sub 0 dividido entre 1 menos el valor que tenga nuestro polo p sub 1 y multiplicado por nuestra variable z elevado a la menos 1. Aquí únicamente tenemos que reemplazar los valores que nos da el enunciado. En este caso nos dice que el polo va a ser igual a 0.9, por lo tanto reemplazamos ese valor acá. Y tenemos que nuestra función h1 en función de omega va a ser igual a b sub 0 dividido entre 1 menos 0.9 por e elevado a menos j por omega, que es la representación polar de z elevado a la menos 1.
Y puesto que el enunciado nos dice que la magnitud de H1 evaluada en 0 es igual a 1, podemos simplemente reemplazar lo que es este ángulo de omega igual a 0 en nuestra expresión. Es decir, nos queda en el numerador b sub 0, pues no tenemos ningún valor de omega en esta parte. En el denominador tenemos 1 menos 0.9 por e elevado a menos j por omega, pero como omega vale 0, tenemos e elevado a la 0. Y e elevado a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, nos queda en el denominador 1 menos 0.9, que es igual a 0.1. Y despejando esta ecuación, tenemos que b sub 0 va a ser igual a 0.1. Y si nosotros ya analizamos esta expresión y le damos un valor de omega igual a pi, tenemos que en el numerador tenemos b sub 0 que va a ser igual a 0.1, por lo tanto tenemos 0.1 en el numerador, y en el denominador tenemos 1 menos 0.9 multiplicado por e elevado a menos j por omega, pero como omega vale pi, realizando operaciones aritméticas en el denominador, obtenemos que va a dar igual a 1.9. Y nuestra función h evaluada en el ángulo omega igual a pi va a ser igual a 0.1 entre 1.9, que es igual a 0.0526. A continuación, más adelante vamos a ver lo que significa ese valor. Vamos a resolver el segundo inciso del ejercicio, que como datos nos pedía que, o nos daba que la magnitud de nuestra función h evaluada en el ángulo 0 va a ser igual a 1. Vamos a tener un polo P1 en 0.9 y un 0 en menos 1. Por lo tanto, como teníamos que nuestra expresión h2 en función de omega va a ser igual a esta expresión, donde la podemos simplificar de la siguiente manera, reemplazando directamente lo que son los datos que nos proporciona el ejercicio, que nuestro polo 1 es igual a 0.9, por lo tanto en la parte del denominador reemplazamos polo 1 por 0.9. En la parte del numerador tenemos nuestro 0, z1, que es igual a menos 1. Los reemplazamos, menos 1 por menos 1 va a ser igual a más 1, por lo tanto nos queda 1 más z elevado a la menos 1. Y nuestro coeficiente b sub 0 pasa hacia la izquierda. Continuando realizando operaciones algebraicas, tenemos que podemos representar nuestra variable z elevado a la menos 1 de forma polar, de manera que z a la menos 1 va a ser igual a e elevado a menos j por el ángulo omega. Y en la parte del denominador lo mismo, z a la menos 1 va a ser igual a e elevado a menos j por omega. Y como sabemos que nuestra función h2 evaluada en 0, es decir, la magnitud va a ser igual a 1 cuando está evaluada en 0, simplemente podemos reemplazar omega por 0, de manera que en el numerador nos quedaría 1 más e elevado a la 0, que es igual a 1, es decir, 1 más 1. Y en el denominador nos quedaría 1 menos 0.9 por e elevado a la 0, que es igual a 1, por lo tanto nos queda 1 menos 0.9, que es igual a 0.1. Por lo tanto nos queda que h2 evaluado en 0 va a ser igual a b sub 0 por 1 más 1 dividido entre 0.1, que va a ser igual a 20 por b sub 0. Y resolviendo lo que es esta ecuación y despejando b sub 0 de ella, tenemos que b sub 0 va a ser igual a 1 entre 20. Y volviendo a nuestra expresión de la parte superior que teníamos por acá, tenemos que h2 en función de omega va a ser igual a b sub 0 por 1 más e elevado a menos j por omega entre 1 menos 0.9 por e elevado a menos j por omega. Y ahora reemplazando el valor de nuestro otro extremo, donde tenemos que vamos a utilizar nuestro valor de ángulo omega igual a pi en esta expresión, e elevado a menos j por pi en la parte del numerador, y realizando operaciones algebraicas, ya teniendo nuestro valor de b sub 0 igual a 1 entre 20, vamos a tener que nuestra función evaluada en pi va a ser igual a 0. Y en la siguiente gráfica podemos observar lo que es la gráfica de nuestra respuesta en frecuencia, tanto del primer inciso, h1 en función de omega, y h2 en función de omega. En la función h2 en función de omega nos dice que cuando está evaluada en el valor de pi va a valer igual a 0, que es el valor que tiene la gráfica de color azul. Y cuando está evaluada en 0 va a tener un valor de 1, como se puede observar en la siguiente parte. Y nuestro anterior inciso nos decía que h1 evaluado en 0 va a tener un valor de 1, y cuando está evaluado en pi va a tener un valor de 0.0526. Y se puede observar lo siguiente, que cuando está evaluado en pi tiene un valor de aproximadamente 0.0526, y cuando está evaluado en 0 tiene un valor de 1. Resonadores digitales. Un resonador digital es un filtro pasabandas con un par de polos complejos conjugados.
y que determinan con su posición angular la frecuencia de resonancia del filtro y con un máximo de 2 ceros que se sitúan en el origen o en z igual a más menos 1. Para el caso con los ceros en el origen, se obtiene como función de transferencia h en función de z a la siguiente expresión. Y dado que las bandas de paso se encuentran centradas en omega sub 0 o cerca de omega sub 0, B sub 0 se debe de elegir de tal modo que la magnitud de la respuesta en frecuencia h evaluada en omega sub 0 sea igual a 1. Entonces tenemos que h evaluada en omega sub 0 va a ser igual a lo siguiente. B sub 0 dividido entre 1 menos el radio por e elevado a menos j por omega sub 0 por e elevado a menos j por omega sub 0. Pero por acá podemos encontrar que estos tienen la misma base, pero podemos sumar sus exponentes. Por lo tanto, j por omega sub 0 menos j por omega sub 0 va a ser igual a 0. Y e elevado a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, esta expresión o este paréntesis nos queda 1 menos r. En el segundo paréntesis tenemos que 1 menos r por e elevado a menos j por omega sub 0 por e elevado a menos j por omega sub 0, podemos sumar los exponentes de manera que nos queda 1 menos r por e elevado a menos j por 2 por omega sub 0. Y la magnitud de la respuesta en frecuencia nos dice que va a ser igual a 1. Por lo tanto, igualamos esta expresión igual a 1 y tenemos que b sub 0 va a ser igual a 1 menos el radio multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más el radio al cuadrado menos 2 por el radio por el coseno de 2 por omega sub 0. Y si se expresa la expresión, si se expresa la función h en función de omega sub 0 como b sub 0 entre u1 en función de omega, que es la que representa al primer paréntesis, multiplicada por u2 en función de omega, que es la que representa o reemplaza al segundo paréntesis en el terminador, y expresamos a θ en función de omega como 2 por omega menos phi sub 1 en función de omega menos phi sub 2 en función de omega, donde 1 menos el polo P1 por z a la menos 1 va a ser igual a 1 menos el radio por e elevado a j por omega sub 0 por z a la menos 1. Tenemos que va a ser igual a u1 en función de omega por e elevado a j por phi sub 1 en función de omega, y 1 menos el polo 2 por z a la menos 1 va a ser igual a 1 menos el radio por e elevado a menos j por omega sub 0 por z a la menos 1. Y esto va a ser igual a u2 en función de omega por e elevado a j por phi 2 en función de omega. Entonces tenemos, en resumen, que u1 en función de omega se va a poder expresar de la siguiente manera. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más el radio al cuadrado menos 2 por el radio por el coseno de omega menos omega sub 0. Y u2 en función de omega se va a poder expresar de la siguiente manera. Va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más el radio al cuadrado menos 2 por el radio por el coseno de omega más omega sub 0. U1 va a alcanzar su mínimo en omega igual a omega sub 0 por U1 evaluado en omega sub 0 igual a 1 menos el radio. Y U2 va a alcanzar su mínimo en omega igual a menos omega sub 0 por U2 menos omega sub 0 igual a 1 menos el radio. Sin embargo, su producto, es decir, U1 por U2, va a alcanzar su mínimo en el ángulo omega sub r, que va a ser igual al coseno de 1 más el radio al cuadrado entre 2r por el coseno del omega sub 0. Esto cuando el límite cuando r tiende a 1 de omega sub r sea igual a omega sub 0. Y tenemos que el ancho de banda de 3 decibelios se va a dar aproximadamente cuando delta de omega va a ser igual a 2 por 1 menos el radio. Y esto para un radio que tienda a 1. A continuación podemos ver la gráfica de la posición de la frecuencia de resonancia con respecto al radio y al ángulo de los polos, donde la frecuencia de resonancia está representada como omega sub r y podemos ver que depende de lo que es el radio y del ángulo omega sub 0. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende. Ahora vamos a ver lo que es los filtros ranura, para qué sirven, cómo se emplean y cómo deberían ser utilizados. Los filtros ranura, específicamente el filtro ranura, es un filtro con uno o más cortes profundos, idealmente que estos tienen que ser ceros perfectos en su respuesta en frecuencia. Es decir, para crear estos filtros en la frecuencia que nosotros decidimos o que se da por designada de omega sub 0, se llegan a introducir un par de ceros complejos conjugados en la circunferencia unitaria. Estos tienen que tener un ángulo que va a ser el número de la frecuencia, es decir, que los ceros complejos están determinados por lo que es por
el término de Euler a la más menos J, que es imaginaria por la frecuencia. Aquí tenemos lo que es un círculo creado con GeoGebra, donde hemos introducido estos ceros, donde el de arriba es el positivo que hemos utilizado en la frecuencia de 45 y el de abajo es el negativo, eso de acá. Lo que en realidad resultaría que en el análisis, cuando se utiliza estos filtros ranuras, se encuentra una función de transferencia. Esta función de transferencia está determinada por lo que es por BO, que sería una constante, por 1 menos Euler a la J por la frecuencia por Z a la menos 1. Esto por 1 menos Euler a la menos J por la frecuencia Z a la menos 1. Lo único que aquí se podría ver la diferencia sería el signo que hay en el exponente. Este es más y este es menos. Entonces, si llegásemos a desarrollar esta función de transferencia, nos tendría que dar un resultado. Ahora vamos a ver el desarrollo de esta función, de estos términos, qué pasaría y cuál sería su resultado. Entonces, en esta primera parte de acá, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos dos términos que están entre paréntesis. Entonces, 1 por 1 va a dar 1. 1 por a la menos E a la menos J de lo que 0 por Z a la menos 1 va a dar este de acá, el mismo valor. Ahora, al otro lado, este término de acá, si se multiplica por 1, va a seguir siendo este término de acá. Más, ¿por qué? Porque menos por menos va a dar más. Este término se tiene que multiplicar por este término de acá, lo que está pasando acá. Aquí vamos a ver que hay términos de bases iguales, como términos que se pueden llegar a factorizar. En esta parte de acá, entonces, lo que está en verde, llegamos a factorizar el Z a la menos 1 porque es el término común, y aparece entonces este de acá, que sería lo que queda. Z a la menos 1 por este término de acá, esta se va a quedar adentro. Menos aquí ponemos para que adentro solo haya más, y de esa manera factorizamos también el signo. En esta parte de acá podemos ver de que Euler tiene base común, y el Z a la menos 1 se puede llegar a también, según la ley de que cuando es de misma base los signos se pueden llegar a sumar, hacemos eso en esta parte de acá. Entonces aquí ponemos Euler J por la frecuencia, que es esto de acá, y de esto de acá es menos J por la frecuencia. Hacemos lo mismo con Z, que menos 1 y menos 1 nos terminaría dando menos 2. En esta parte de acá, esto de acá, conocemos de que tiene una equivalencia. ¿Cuál sería su equivalencia? Esto de acá, el coseno de un ángulo es igual a 1 medio por Euler a la imaginaria del mismo ángulo más Euler a la menos imaginaria del mismo ángulo. Pero aquí vemos de que esto de acá es lo mismo que esto de acá, pero ahora nos está estorbando el 1 medio. ¿Qué podemos hacer? Pasar al otro lado a multiplicar. Entonces esto de acá se terminaría anulando. ¿Y cómo nos quedaría? Esto de acá se va a anular, va a volverse 0 en esta parte de acá. El menos 2 está acá. Esto de acá se reemplaza en esta parte de acá, que según hemos visto va a ser 2 por el coseno de la frecuencia, y los mismos valores se mantienen acá. Y entonces este sería nuestro resultado final. Euler a la 0 porque este valor va a dar 1 y no se anota. Entonces este sería nuestro resultado final de esta función de transferencia. Y además aquí se puede ver que el corte tiene un ancho de banda relativamente grande, es decir, esto de acá. Y para eso se necesita encontrar una solución. ¿Cuál sería esa solución? Poner o atenuar situando polos complejos conjugados, es decir, ya no solo habría ceros, sino ahora polos también, donde también es importante reconocer de que R, el radio, tiene que ser menor a 1, según cumpliendo lo que vimos anteriormente. Estos van a introducir una resonancia en la vecindad del cero y por tanto van a reducir el ancho de banda en la banda suprimida. Y la función de transferencia resultante final, entonces aplicando los polos complejos, quedaría esto de acá, donde BO sigue siendo una constante, y esto de acá es lo mismo que vimos anteriormente, los ceros, y aquí se añaden los polos.
aquí hemos añadido lo mismo, que ya se puede ver que está de manera más estable porque ahora están adentro, y hemos tomado el valor de R igual a 0,5 cumpliendo, y la frecuencia es la misma. Entonces ahora vamos a ver cómo funcionaría una estructura general del filtro ranura o muesca. También se lo conoce como filtro notch. El filtro notch básico tiene entonces la forma que ya hemos visto anteriormente, para que esto se llegue a ver una atenuación más correcta. Además, volvemos a recalcar de que W sub 0 es la frecuencia angular donde se coloca la ranura, R es el radio de los polos, el numerador tiene ceros en esto de acá que hemos visto, Euler más menos J por la frecuencia, el denominador tiene polos en R por Euler a la más menos J por la frecuencia. Y para pasar al plano de la frecuencia, lo que vimos, se tiene que hacer un cambio de variable en esta parte de acá, donde existe el Z, tenemos que cambiar por Euler a la J por W, y esto se quiere ver para ver cómo responde este sistema a señales sinusoidales de frecuencia omega. Para eso se llega a evaluar entonces la circunferencia unitaria, y si hacemos entonces ese cambio, tendríamos lo que es la función de transferencia en esos términos ya en Z, y quedaría 1 menos 2 por el coseno de la frecuencia por Euler a la menos JW, y hacemos eso con cada término y nos quedaría entonces esta función de transferencia en el plano de la frecuencia. La figura representativa de un filtro ranura es esto de acá. Esta es su característica de respuesta en frecuencia de un filtro ranura. En esta parte de acá ya se puede ver más que nada una característica de respuesta en frecuencia de un filtro ranura, pero con un 0, y en este caso es con el valor de la frecuencia de pi cuartos. Aquí de repente se puede ver lo que es de H1, que va a ser la que está sin puntuar, la totalmente negra, y H2 que es la puntuada, donde H1 responde a 0,85 en radio y H2 responde a 0,95. Y si se llega a introducir lo que es en esta función de transferencia para encontrar la frecuencia, la onda propiamente, pero esto es más fácil de repente introduciéndolo en MATLAB. Entonces vamos a introducirlo en MATLAB. Si lo llegamos a introducir en MATLAB, aquí vamos a anotar algunas cosas. Aquí están los parámetros que hemos introducido, de que la frecuencia del 0 va a ser pi cuartos, el radio 1 va a ser 0,85, el radio 2 va a ser 0,95 y va a tener además una ganancia de 1. La ganancia puede ser indiferente y pueden ingresar cualquier ganancia que ustedes quieran, pero siempre es mejor utilizar una ganancia de 1 porque es lo ideal. El rango de frecuencias lo ponemos en lo que es desde que va desde menos pi a pi con un valor de 1000. Entonces aquí hemos anotado lo que es la ecuación del filtro notch que encontramos anteriormente, y la magnitud de la respuesta en frecuencia entonces sería esta de acá, donde ya hemos definido G, que va a ser la ganancia en esta parte de acá, y aquí lo más relevante sería de que aquí estamos usando R1 y aquí estamos usando R2 para encontrar H2, H1, H2. La gráfica, ¿cómo se vería entonces? En esta parte de acá, para hacer la gráfica de tanto H1 como H2, definimos entonces de que va a estar en lo que es en el eje X de omega de la frecuencia y en el eje Y de H1 y H2 respectivamente. Para
H1 se utiliza lo que es el color negro, para H2 el color verde y esta va a ser puntuada. Además se va a mostrar lo que es en el eje X de omega, su eje al que corresponde, y en el eje Y el H según corresponda, si va a ser H1 o H2 aquí. Y el título que va a mostrar va a ser respuesta en frecuencia del filtro ranura. Y para que los ejes coincidan en la figura de referencia, además se va a utilizar esto de acá. Esto más que nada es para que se pueda ver más gráficamente de dónde a dónde está yendo, y para que coincida con la figura que hemos visto en el PowerPoint, para que se pueda ver que sí son iguales. Entonces, ya una vez que ya hemos determinado eso, podemos hacerlo correr. Ponemos en el editor, ponemos hacerlo correr, y está corriendo aquí en Command Windows y nos va a mostrar lo que es la figura. Está cargando. Ahí está. Aquí ya se puede ver lo que es, cómo está la figura, donde efectivamente H1 coincidía con lo que hemos visto, H2 coincide con lo que hemos visto, y podemos decir de que ha dado por resultado que son efectivamente la misma gráfica. Ahora vamos a ver lo que es los filtros peine. Un filtro peine puede verse como un filtro ranura en el que los ceros aparecen periódicamente en toda la banda de frecuencias, es decir, van a existir más. Es como un conjunto de muchos filtros ranura. Se utilizan en el rechazo de armónicos en líneas de potencia, como así, entre otros. Y la forma más sencilla del filtro peine es el filtro de media móvil, es decir, FIR. Esta está determinada por una expresión de salida que es Y en función de N, y esta va a ser igual a 1 sobre M más 1 por la sumatoria de K cuando es 0 y tiende a M de X en función de N menos K. En función como sería su función de transferencia, sería esta de acá en el plano Z, esto de acá. En resumen, sería 1 menos Z a la menos, entre paréntesis M más 1, sobre 1 menos Z a la menos 1. Y la respuesta en frecuencia, es decir, lo mismo de acá, haciendo el cambio de variable y operaciones matemáticas, tendríamos esto de acá. De esta función de transferencia en función de Z, se deduce de que el numerador tiene que ser igual a 0, siempre y cuando esta parte de acá, cuando se llega a poner en términos de para que vaya la frecuencia, tiene que ser 1, esto de acá. Y finalmente, siempre que K sea mayor a 0, es decir, tiene que ser 1, 2 y hasta M. Eso hemos visto en anteriores apartados de anteriores videos. Y nótese además de que en esta parte de acá el polo ya es igual a 1 y se cancelan con el 0 que va a existir, y por lo tanto va a existir un único polo que va a ser Z igual a 0. Este es la figura más representativa que existe para el peine FIR. Esto es con un valor de M igual a 6, es decir, 1, 2, 3, hasta 0, hasta el 3. De menos 3 a 3 cumple que van a ser 6. Otra manera de generar filtros peines es a partir de cualquier filtro FIR con al menos un 0 en cierta frecuencia. Su función de transferencia sería determinada por esta parte de acá, y se reemplaza Z por Z a la L, con L que esta tiene que existir en el plano complejo y tiene que ser mayor a 0. Entonces el nuevo filtro FIR tiene función de transferencia esta de acá. Si se llega a efectuar, terminaría siendo que en función de su respuesta en frecuencia va a corresponder a esta de acá.
Es decir, que una repetición de orden L de la función de transferencia en función de la frecuencia en el rango tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a pi, donde h en función de la frecuencia se comprime para que todas las repeticiones ocupen dicho intervalo. Hay un ejemplo, que es el ejemplo 4.8, que dice diseña un filtro peine a partir del filtro FIR. Aquí se llega a introducir una respuesta de salida en función de n. Esta va a ser igual a un medio y va a estar determinada por x en función de n más x con un retraso de n a la menos 1. Y tiene que suprimir las frecuencias de pi cuartos más k pi medios. Este sería su diagrama de bloques de este ejemplo, donde y en función de n es la salida, x en función de n es la entrada, va a estar trabajando en el plano de z. Aquí se introduce lo que es la ganancia, un medio, y estas tienen que sumar para hacer efectuar la operación. Además está retroalimentándose también con esta de aquí abajo. La función de transferencia está entonces determinada por esta de acá, donde según la figura 4.27, es decir, si nosotros llegásemos a poner en la reemplazando z por e a la jw y ya que es menos, quedaría esto de acá, y haciendo operaciones tendríamos esto de acá, donde nos daría por resultado e a la menos j por la frecuencia entre 2 por el coseno de, según los cambios que también hemos visto anteriormente, ¿verdad?, de operaciones, coseno de omega entre 2. Estas serían sus figuras. Esta como respuesta en frecuencia de y en función de n cuando existe como la entrada, ¿verdad?, de la amplitud y la fase. Y esta sería ya con una respuesta en frecuencia, pero ya utilizando L igual a 4. Es decir, se puede ver cómo son de diferentes las figuras. Y nótese además de que ahora que está en el plano de la frecuencia utilizando L, se tiene lo que es que va a tener ceros en frecuencia más 2 por pi por k entre L, y siempre y cuando k sea mayor o igual a 0. Esto lo podemos ver en MATLAB. Si lo vemos en MATLAB, en esta parte de acá se va a definir lo que es lo que hemos visto, que el filtro base va a ser y la ecuación que nos ha dado, y que el filtro FIR va a ser esta de acá, que es la misma de acá. El diseño va a tener lo que es el filtro peine o COMS también a partir de este FIR. Entonces elige el eje de frecuencia que se va a estar utilizando, que va a ser el mismo que utilizamos la anterior vez. Vamos a poner lo que es el filtro base que nos ha dado, esto en términos de la frecuencia para que no se pueda graficar en términos de la frecuencia también. El filtro base, además que el filtro peine, va a tener lo que es un HL de L igual a 4, y además esto de acá vamos a determinar que HL va a ser igual a H a la L. Entonces se va a crear la figura con 2x2, es decir, se tiene que mostrar todo en la misma gráfica. La primera gráfica va a tener lo que es la magnitud de h, pero esta tiene que estar en según la amplitud de la magnitud. El filtro, el subplot 2 va a tener lo que es la fase de esto de acá, que va a ser esta parte de acá. El subplot 3 va a tener la magnitud, pero ya en función de h a la L. El subplot 4 ya va a tener lo que es en función de la fase de HL. Y se van a mostrar además las frecuencias suprimidas, que tienen que ser según la petición que nos ha dado, ¿verdad?, que era esa de acá. Finalmente se va a mostrar frecuencias suprimidas, que va a estar en radianes por la muestra que se tiene. Y se va a mostrar finalmente cómo se vería. Entonces, ya sabiendo eso, podemos hacerlo correr. Aquí está cargando, nos está mostrando además cuáles serían las frecuencias suprimidas en esta parte de acá,
Estas serían entonces las frecuencias que se van a suprimir, donde además se puede ver de que son simétricas, entonces está cumpliendo la vez que está yendo bien. Entonces aquí se puede ver lo que es las gráficas de la magnitud de H en función de W. Estas son las gráficas 427 de la figura que vimos anteriormente, y está la 428 ya en función de L. Ahora continuaremos con los filtros paso todo. Un filtro paso todo es un sistema lineal e invariante del tiempo, que tiene una respuesta en magnitud constante para todas las frecuencias. Aunque no modifica la magnitud de ninguna frecuencia de entrada, sí altera la fase, lo que afecta el retardo temporal de la señal. Por esto son muy utilizados para corregir o igualar la fase sin afectar el espectro de magnitudes. Primer ejemplo, el registro de desplazamiento, donde HW es de magnitud constante y la fase, que es KW, es la fase lineal negativa. Este filtro introduce un retardo de K muestras a cualquier señal. Este es el más simple de un filtro paso todo. Ahora un ejemplo MATLAB de un filtro paso todo. Este primer filtro es de retardo puro, donde el desplazamiento temporal sería igual a 5, la duración de la señal va a ser 100, el vector del tiempo va a ser de 0 a -1. La señal de entrada va a ser un coseno y la señal del filtro paso todo con ceros de 1K. Este es para el desplazamiento temporal. Para el análisis de la fase, este va a ser el ángulo, este va a ser la fase, ¿no? El rango de frecuencia y la fase, y lo vamos a graficar. Y acá vemos la simulación. Esta es la señal de entrada y esta es la salida del filtro paso todo, con un retraso de 5. Como se ve, aquí está desfasado. Cuando llega al pico, este está hacia abajo. Este es el desfase. Y aquí está el desfase fase versus frecuencia. Aquí está su fase, va decayendo en función aumenta su frecuencia, llega a 1. Otro caso está dado por filtros con funciones de transferencia. Hz igual a z a la menos n. Este es un polinomio donde az va desde k igual a 0 a n de a sobre sub k de z a la menos k, con el término de a0 igual a 1. Entonces hz sería una sumatoria de todos esos an términos. Este tipo de filtros se construyen con una propiedad de que su magnitud cumple la unidad. La magnitud hw al cuadrado es igual a hz por hz menos 1, que esto es igual a 1. Esta estructura permite diseñar filtros que modifican la fase de forma precisa y pueden usarse como igualadores de fase. Nótese que si z0 es un 0, entonces 1 sobre z0 es un polo, lo que quiere decir que si algún polo o 0 está dentro del círculo unitario, la contraparte estará afuera, como muestra la figura 429. Si este polo está adentro, su contraparte estará afuera. Si el filtro paso todo tiene polos reales delta k y polos complejos beta k, entonces puede expresarse como la productoria de z a la menos 1 por alfa k sobre 1 menos alfa k z a la menos 1 por la productoria de z a la menos 1 menos beta k y z a la menos 1 beta k conjugado 1 menos beta k z a la menos 1 menos beta k por z a la menos 1. Análisis de la fase de un término con un polo real delta k es igual a e por e a la j tita. Si se analiza el término h bk en z es igual a z a la menos 1 menos alfa k conjugado 1 menos alfa k a z menos 1, y esto nos da igual a Euler menos jw, que es igual a menos r e a la jw sobre 1 menos r e a la jw a la j tita me e menos jw. Aquí agrupamos los términos y lo podemos escribir como r e a la jw menos tita y 1 menos r e a la j tita menos w.
y sabiendo propiedad de Euler, esto se puede descomponer en forma de cosenos y senos. Y tenemos la fase, que sería igual a menos W menos 2 veces el largo tangente de R seno de W sobre 1 menos R coseno de W tita. ¿Para qué sirve esta fase? Nos da el efecto de desfase de un solo término del filtro. Paso todo. Luego se pueden sumar todos para obtener la fase total del filtro. El retardo de grupo. Usando la derivada de la fase con respecto a la frecuencia, se obtiene todo su derivada. Y esta derivada de fase, ¿para qué sirve? El retardo del grupo es una medida de cuánto se desplaza una frecuencia en el tiempo. Es importante para evitar distorsión en señales moduladas, como audio o comunicación digital. Osciladores digitales. Un oscilador digital es un tipo especial de sistema de segundo orden, es decir, con una ecuación en diferencias que dependen de dos valores pasados de la señal, que generan una señal oscilatoria, como un seno o un coseno, de forma indefinida, es decir, nunca se detienen, sino se le interrumpe. Forma general del sistema. El sistema está representado por su función de transferencia en el dominio Z, más h de z es B1 más A1 Z menos 1 más A2 Z menos 2. Esto describe cómo responde el sistema a cualquier señal de entrada. Se considera que los polos que determinan el comportamiento del sistema están en la circunferencia unitaria, en el plano Z, lo que significa que el sistema ni crece ni decrece, con el tiempo simplemente oscila. Con A1 igual a 2 R coseno de W y A2 igual a R al cuadrado, donde R es el radio. Si R es igual a 1, los polos están exactamente en la circunferencia unitaria, es decir, el sistema es un oscilador puro. Cuando R es igual a 1, A1 es igual a menos 2 coseno de W y A2 es igual a 1, tiene polos complejos conjugados y su respuesta impulsional será esta, de Hn igual a B o R a la n seno de W por seno de n más 1 W0 u de n. Para el caso R igual a 1, entonces Hn, este es para el caso igual R igual a 1, Hn es B R a la n sobre seno de W, que esto es igual a seno de n más 1 W u n, con A siendo igual a B o seno de W0. Es decir, cuando el sistema se alimenta con un delta n, oscila infinitamente. La ecuación en diferencias será esta: y de n igual a menos a1 y n menos 1 menos y n menos 2 más bo de la delta a la n es igual a 2 coseno de w y n menos 1 menos y n menos 2 más a seno de w delta n. Ahora, para el oscilador, los parámetros: pi sobre 6, frecuencia del oscilador deseada, radio de los polos 1, una oscilación sin decaimiento, coeficientes del sistema: A1 igual a menos R por R, a menos 2 por R por el coseno de omega, A2 a R al cuadrado y B0 igual a 1. Coeficientes del sistema: B igual a B0, A igual a 1, A1 y A2. Denominador: crear la entrada de impulso unitario, filtrar la señal respuesta al impulso y graficamos. Y también graficamos los polos. Acá tenemos la señal oscilatoria y aquí tenemos los polos. Como tienen que estar cerca al círculo unitario, oscila.